Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues yo me siento otra vez honrado de estar aquí para compartir. Quiero invitarle a que abra su Biblia, mi hermano, por favor, en el libro de Job. Vamos a leer el capítulo 12, este día, siguiendo con la serie Conociendo los atributos de Dios. Vamos a conocer ahora, a hablar ahora del Dios de la sabiduría, de la sabiduría de nuestro Dios. Job capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿De quién es la sabiduría? De Dios, el consejo y la inteligencia. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es un atributo más de su carácter que podemos conocer a través de la Biblia y está a nuestro alcance. ¿No le da gracias a Dios por eso? Que está a nuestro alcance la sabiduría de Dios a través de la Biblia. Hablar de la sabiduría y del conocimiento son dos temas muy diferentes, aunque el conocimiento tiene un lugar en el tema de la sabiduría. Una cosa es que Dios sea sabio y otra cosa es que Él es omnisciente, ¿verdad? Job, un hombre que todos hemos leído, si no es que la parte esencial, una parte muy esencial de su vida, que fue el momento en el que él pasó por una muy dura calamidad, y habiendo quedado él sin hijos, sin sus bienes, sin sus siervos, y pudiendo haberse dejado arrastrar por la situación o la desesperación, Job fue un hombre que abrió su corazón a las razones de Dios, a los motivos de Dios. Los motivos y las razones de Dios son muy elevados porque Él es sabio, con una sabiduría que es la más alta de todas, ¿verdad? Y en una ocasión en que Job, habiendo nosotros ya leído esto en el capítulo 12, en una ocasión en la que él fue exhortado por un hombre llamado Bildad, que está ahí en Job, Job responde una cosa con respecto a su situación y respecto a las razones de Dios. Vea conmigo Job capítulo 9. Él responde así. Job 9:1. Se le presenta la razón de Dios, él recapacita y estando en ese problema él dice esto. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. Él está entendiendo la exhortación, ¿verdad? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie, ¿verdad? La calamidad es uno de los mejores momentos para recibir las razones de Dios. Hay quien diría lo contrario, no es el mejor momento. En el caso de Job sí lo fue. Dios derramó y le dio una demostración a Job de toda su sabiduría, de todas sus razones, de los motivos que mueven a Dios a hacer todas las cosas que hace, en su sabiduría, en su soberanía, en su justicia. Y Job abrió su corazón a la inmensa sabiduría de Dios. Y él dijo: él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job estuvo a punto de endurecerse, pero no lo permitió. Y a final de cuentas él dijo: Señor, tú hablarás y yo te escucharé. Yo aprenderé de ti. ¿Qué es sabiduría, mis hermanos, en su esencia, su significado intrínseco? ¿Qué es? Mire, la sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la
inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento de las cosas, que a su vez nos capacitan para reflexionar. El que es sabio reflexiona. Y nos lleva a esto, a su vez, a sacar conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso pidió Salomón, ¿se acuerda? En 1 Reyes 3 él pedía al Señor: Señor, yo soy joven y tu pueblo es grande. Yo quiero saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le dio ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Sabiduría de lo alto. En sus orígenes, la palabra sabiduría no estaba ligada con la posesión de conocimiento, sino con un sentir interno de inclinación, gusto y gozo por la verdad y la justicia. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿de cuánto conocimiento requerirá un hombre para que le guste la justicia y la verdad? ¿De cuánto conocimiento requerirá? Como que no de mucho, ¿verdad? Hay personas no tan estudiadas que pueden discernir si un acto de una persona hacia otra está precedido de la verdad y la sinceridad. No hace falta mucho conocimiento para percibir si alguien está siendo sincero con otra persona en su acción hacia ella o hacia él. Es simplemente una inclinación, gusto y gozo por la verdad. Fíjese, hay quien dice, históricamente hablando, que la palabra sabiduría en el castellano, sabiduría, viene de la palabra saborear, por el simple hecho de alguien que le gusta las cosas en la verdad y en la justicia. Alguien que saborea hacer las cosas justamente, con equidad. De ahí proviene la palabra sabiduría. Es curioso ese significado, tiene mucho de interés, ¿verdad? En cambio, hay hombres llenos de conocimiento que solo lo usan para sacar provecho para sí mismos, sin tener el más mínimo gusto por lo que es verdadero y justo, ¿verdad? No lo tienen. Para sacar provecho no tienen por qué gozarse en la verdad. Pero esos no son hombres sabios, son hombres astutos. Dice la Biblia que Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. También dice Job 5:12, ese versículo. Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Ahora bien, ¿cuál es entonces el lugar correcto del conocimiento en el tema de la sabiduría? En la sabiduría se destaca el juicio sano, basado en conocimiento y entendimiento. Es la aptitud, no solo la actitud, sino la aptitud de valerse del conocimiento y del entendimiento para resolver problemas, evitar e impedir peligros, alcanzar ciertas metas y aconsejar a otros. Una mamá que es sabia, que es entendida, ¿verdad?, en el cuidado de su hijo, lo ve caminando hacia allá y ve que va rumbo hacia la punta de la mesa. Y la mamá, como es entendida, va y lo alcanza para desviarlo, ¿verdad? La sabiduría destaca, como le digo, por un juicio sano, basado en conocimiento y entendimiento también. En el ser humano, la sabiduría es un atributo que le permite tomar decisiones justas y perfectamente equilibradas, pero no debe compararse con el conocimiento, ya que esta es la substancia contenida en la sabiduría. ¿Por qué digo esto? La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, porque son los que aportan la sensatez y claridad de juicio que caracterizan a un hombre sabio, a una mujer sabia. Dice la Biblia, el que es sabio atesora conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es como la bodega de donde echa mano la sabiduría para llevar a cabo un juicio justo y equitativo en lo que está por decidirse. Eso es el conocimiento, el fondo de donde toma la sabiduría. Es el fondo al que recurre
para lograr sensatez y claridad de juicio. Bajo la perspectiva bíblica, mis hermanos, ¿para qué es la sabiduría? Principalmente la que Dios nos provee a nosotros. ¿Para qué es? Usted sabe que a Salomón Dios ¿le habrá dado Dios a Salomón toda su sabiduría? No, ¿verdad? Le dio un poquito nada más. Y a través de él, nosotros aprendemos de Dios la sabiduría de él, de Dios, no de Salomón, de él, de Dios. A través de los proverbios. ¿Algunos de ustedes saben qué es un proverbio? Un proverbio es un refrán, pero un refrán de superioridad en acción mental, que tiene substancia. Por eso se dice que también son máximas. Tú puedes escuchar un refrán de proveniencia de una fuente humana y te impacta en el momento, ¿verdad? Te impacta en el momento. Yo solo sé que no sé nada. Qué impactante. Pero cuando tú escuchas un proverbio, que es una máxima de Dios, tiene substancia, porque es de superioridad en acción mental. Eso es un proverbio. Y Dios le dictó todos los proverbios a Salomón. Y vamos a ver en Proverbios la sabiduría de Dios y para qué es. Vaya conmigo por favor a Proverbios 1. Si su Biblia tiene títulos en los capítulos, algunas Biblias que son de la versión de Reina Valera de 1960, el título de este capítulo es Motivo de los Proverbios, ¿verdad? Eso nos da a entender las razones por las cuales está impregnada la sabiduría de Dios para nosotros en su palabra. ¿Para qué es? Dice así Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Razón número 1 está en el versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina. La palabra doctrina, mis hermanos, es una palabra que significa instrucción. En este caso, Salomón está hablando de una manera práctica en cuanto a la instrucción que él recibía. Nosotros, por el hecho de que sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que es la instrucción de Dios. Jesucristo enseñó la doctrina sana. Pablo también. Enseñaron dieron a conocer la instrucción de Dios a los hombres. Dice aquí que la sabiduría de Dios es para entender la instrucción de Dios. No adulterarás. Quiero discernir eso. ¿Cómo? Con la sabiduría de Dios. Es un mandato de Dios, es una instrucción de Dios. La sabiduría de Dios es para asimilar eso, entenderlo y llevarlo a la práctica, con un justo juicio y con sensatez. El primer conocimiento que debemos tener como fondo de donde la sabiduría echa mano es la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Que es el primero. Por eso no es casualidad que en Proverbios 1:1 dice que los propósitos de la sabiduría de Dios es para entender la instrucción de Dios. Primer lugar. Número 2. Ahí está en el verso 2 también. Ahí está en el verso 2 de Proverbios 1. La sabiduría es para conocer razones prudentes. ¿Qué significa eso? Que es para comprender el sentido de las palabras y actuar prudentemente. Escúchame lo que te digo. Le dices a alguien, ¿verdad? Cuando le quieres hacer entender algo. Entra en razón, por favor. La sabiduría de Dios es para comprender el sentido de las palabras y actuar prudentemente. ¿Cuántos quieren ser prudentes en todo momento? ¿Quién no, verdad? El que no lo quiera, dice la Biblia, que es un necio. Número 3 está en el verso 3. Razón de la sabiduría de Dios. Dice, para recibir el consejo de prudencia. Prudencia no es ninguna señora. Prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué significa esto? Es para comprender el consejo que nos llevará a vivir justa y equilibradamente. Personas que no se cargan a ningún extremo, que no se van al extremo del orgullo, tan peligroso como el extremo del miedo y de esconderse de todo mundo, sino de una actitud centrada en la cruz de Cristo, que enfrenta, que confronta, que se arrepiente, que exhorta, que anima, que está listo a aconsejar. Dice aquí el Proverbio 1:3, para recibir consejo de prudencia
y vivir en justicia y equilibradamente. Verso 4, mi hermano. ¿Para qué más? Dice, ¿para dar qué? Sagacidad a los simples. ¿Qué es sagacidad? Entendimiento, rapidez mental. ¿A quién? A los ignorantes. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Van con su pastor de jóvenes, van a pedir consejo, van con el líder de adolescentes, ¿verdad? Los jóvenes. ¿Qué hago aquí? ¿Sabes que la Biblia, al estudiarla, joven, te da inteligencia y cordura? No fornicarás. Y el joven está ahí. Pero si yo tengo un deseo sexual y Dios lo puso, mira qué buen pretexto, ¿verdad? Pero la Biblia te da inteligencia y cordura para que entiendas la instrucción de Dios. Dice el verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Esto es para que el inexperto reflexione y piense antes de actuar. ¿A cuántos les gusta pensar antes de actuar? Ahora dígame, ¿cuántos lo hacen? Diferente pregunta, ¿verdad? Verso 6. Para entender proverbio y declaración, para que tú y yo, mi hermano, entendamos lo que estamos leyendo ahorita y lo que tú lees en tu casa. Para eso Dios nos da sabiduría y entendimiento. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay quien dice que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, ¿verdad? Yo platicaba con mi abuelito cuando lo tenía, y todos los abuelitos son sensatos cuando dan muestras de su experiencia, ¿verdad? Platicas con ellos, platicas con un anciano, y más si le gusta la palabra de Dios, cuánta sabiduría hay ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere enriquecernos de muchas maneras cada día más, porque su sabiduría es interminable. Dice el verso 6 nuevamente, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dijimos que la sabiduría se apoya en el entendimiento a través de la experiencia. Ve conmigo a Proverbios 4, por favor, verso 4. Salomón escribe esta parte de los Proverbios y está haciendo un comentario refiriéndose a lo que su papá le enseñaba. Su papá era el rey David. Y Salomón dice en Proverbios 4:4, y él me enseñaba. ¿A quién se refiere? A David. Tú y yo nos podemos referir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y él me enseñaba, él me enseña y me dice, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el Señor. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, ¿adquiere qué? Inteligencia. Mire, mi hermano, la sabiduría tiene aliados. En el verso 5 y 7 que usted y yo leímos ahorita, viene una palabra que es inteligencia. En el hebreo antiguo significa entendimiento, cordura y prudencia. Fíjese cuántos frutos van surgiendo solamente de escarbar en el terreno de la sabiduría. Aquí la palabra inteligencia significa entendimiento, cordura y prudencia. Y en las versiones bíblicas de Biblia al Día y Dios Habla Hoy se refiere a la inteligencia, en este caso, como discernimiento y buen juicio, respectivamente. La palabra de Dios entonces en estos proverbios nos muestra los frutos de la sabiduría. Las acciones, que son las acciones de un hombre sabio, y nos lleva a descubrir cuáles son los aliados de la sabiduría, ¿verdad? El entendimiento, por ejemplo. El entendimiento es un término amplio que con frecuencia abarca el discernimiento. Ese poder que Dios nos da de poder tomar lo bueno de las cosas, saber qué es lo bueno y lo malo, desecharlo, discernir. Este discernimiento que Dios nos da, mi hermano, le añade fuerza a la sabiduría. Si tú eres una persona que le pide a Dios constantemente discernimiento,
El discernimiento que Dios tiene para distinguir lo bueno y lo malo. Imagínate, si pudiéramos distinguir como Dios distingue entre lo bueno y lo malo, qué poderosa visión tendríamos de las cosas en la tierra, ¿verdad? El discernimiento añade fuerza a la sabiduría y contribuye en gran manera a hacernos discretos y previsores. Cualidades que también son características de un hombre sabio. La discreción supone prudencia. ¿Tiene que? Y se puede expresar en forma de cautela, autodominio, te controlas. Ya no le levantas la mano a tu esposa, ahora la tienes ahí, tu mano, dispuesta a ser guiada por Dios mejor, ¿verdad? Hay una moderación en tu actitud ahora, y sobre todo cortesía. ¿Sabe usted que las personas que tienen cortesía son personas sabias? Una persona que le abre la puerta a su esposa, que le acomoda la silla, que atiende a sus hijos en cuestiones del hogar, no se desentiende de ellos solo porque está la mamá. Una persona cortés que está atenta a lo que se puede hacer por otros es una persona sabia. Esa es una persona con la sabiduría y la gracia de Dios. Según las palabras usadas en Proverbios, los frutos de la sabiduría son muchos. Podemos inclusive en términos del Nuevo Testamento ver cuáles son esos frutos directamente. Vaya conmigo por favor a Santiago, hermano. Santiago 3. Santiago describe la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Ya vio qué es lo primero en la sabiduría que la distingue? Pureza. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi hermano, ¿recuerda usted cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En Gálatas 5, ¿me puede decir el primero? El amor, ¿verdad? ¿Qué otro? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿No es esto de lo que hemos estado hablando acerca de Proverbios? ¿No es lo que estamos hablando? Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Note usted esto. Los frutos de la sabiduría son los mismos frutos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Son los mismos. Tú puedes leer Gálatas 5:22 y Santiago 3:17 y dices, oye, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la manifestación perfecta de la sabiduría de Dios. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados ¿por quién? Por la sabiduría de Dios, por su Espíritu Santo. Yo puedo entonces parafrasear esto diciendo que el que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios para empezar. Y además de eso no tiene la sabiduría de Dios. No la tiene. El verso donde dice que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios es Romanos 8:14. En cuestiones humanas, la base de la sabiduría reside en la apreciación que los hombres tienen, pero del mundo que los rodea. En eso basan su sabiduría, en el conocimiento solamente humano. Y el hombre se llena de conocimiento más y más y más y más y más. La pregunta es, ¿lo usa con sabiduría? Hay personas sabias en el mundo que son reconocidas por el mundo, cuya sabiduría no destacó precisamente por tener un fundamento espiritual. ¿Cuál es el fin de esa sabiduría? La locura. El fin de ellos, de su sabiduría y de sus seguidores, es la locura. Mire, yo estaba leyendo un poquito acerca de... ¿Ha oído hablar de Leonardo da Vinci? Un cuadro muy famoso que pintó él, ¿cuál fue? ¿Recuerda? La Última Cena. Hasta mesa le puso a Jesús, ¿verdad? Cosa que en aquel tiempo ni de esas mesas se usaban.
Pero bueno, el caso es que es una pintura muy buena, artísticamente hablando. Y él tuvo en su tiempo un control muy bueno de las figuras físicas, figuras humanas. En su biografía de Leonardo da Vinci, muchos piensan que él solo era un pintor, pero si tú buscas su biografía te vas a dar cuenta que en lo que está anotado en su historia de todo lo que él practicaba, está tremendo. Fíjate, se dice que Leonardo da Vinci era pintor, cuéntelos, artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, no que hacía botanas, sino de las plantas, músico, poeta, filósofo y escritor. Fue encarcelado durante 2 meses acusado de sodomía por sus presuntas relaciones homoeróticas con uno de sus discípulos llamado Melzi. ¿Dónde quedó todo su conocimiento? Dígame. En la locura. Tú ves todo lo que él hacía y a la gente no le importa lo último. No, ¿qué tiene? Esa era su vida personal. Pues era su vida, ¿no? Era lo que le está dando al mundo. No le está dando sus obras. Un hombre da su vida, supuestamente, ¿no? Y fue encarcelado por supuesta homosexualidad. Qué tremendo, ¿no? Nabucodonosor fue un hombre que se exaltaba sobremanera por lo que él hacía. En una ocasión él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Antes de que él dijera esas palabras, Daniel ya lo había exhortado diciéndole: Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. No seas orgulloso, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Antes de que proclamara Nabucodonosor con orgullo lo que él hizo, Daniel ya le había advertido. Dios siempre advierte a tiempo, como le advirtió a Caín. Muchos piensan que a Caín nadie le advirtió. Dios le dijo: ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué está tu semblante caído? Si le abrieras la puerta al pecado, se va a enseñorear de ti, pero si no, a ti será su deseo. Dios siempre advierte para que el hombre no caiga en el error de su orgullo. Y habiendo hablado, mientras que él hablaba, Nabucodonosor, dice la Biblia que todavía ni terminaba de presumir lo que él hacía, o creyó que hizo, y oyó una voz del cielo que le dijo: te voy a quitar el reino, Nabucodonosor, y de entre los hombres vas a ser arrojado con las bestias del campo, ahí será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas al Altísimo y que Él tiene dominio en el reino y de los hombres, y lo da a quien Él quiere, el reino. Ve conmigo, hermano, a Romanos 1, por favor. Romanos 1:22. ¿Qué pasa con los hombres de este tipo? Que no abren su corazón a la razón de Dios. Dice Romanos 1:22: profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quieren inmundicia? Sale pues. No, Dios diciéndoles a ellos: en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Fíjese, se decían ser sabios y deshonraban su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vaya conmigo ahora, hermano, por favor, a Santiago nuevamente, también el capítulo 3 de nuevo, ahora el verso 13.
Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? Que muestre por la buena conducta sus obras. ¿En qué? En sabia mansedumbre. ¿Se cree sabio? Que lo demuestre en sabia mansedumbre, por sus buenas obras. Pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, rencor, en vuestro corazón, no se jacten, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Dónde quedó el conocimiento de hombres como ese del que le hablaba? En la locura, en la concupiscencia, acusado de una cosa que no tenía nada que ver con su conocimiento, pero ahí lo dejó el conocimiento, porque no tenía sabiduría. Esa es la diferencia entre los dos aspectos. Estos, mis hermanos, son los resultados de una sabiduría cuyo fundamento es falso, y que aún desde el principio lo demostró. ¿Ha leído usted el versículo en Proverbios que dice: el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová? ¿Qué significa eso? ¿Alguien podría? Esa hermana es sabia, que ya va a llevar a su hijo para allá. Mire, cuando decimos el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, muchos piensan que hablar del principio de la sabiduría, piensan que es el cimiento. A veces se entiende así. No se refiere a eso. La versión Dios habla hoy dice así: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Es decir, la lanza de la sabiduría, la punta de esa lanza es el temor a Dios. Si esa persona que se dice que es sabia, la muestra primera de que es sabiduría de lo alto es que esa persona teme a Dios. Eso significa el Proverbio 1:7. El comienzo de la sabiduría es honrar al Señor. Así comienza. Esa es la tarjeta de presentación de la sabiduría de Dios, que teme a Dios, que está cimentada en el temor de Dios, en el respeto, en la reverencia a Dios. ¿Qué diferencia tiene lo que estamos viendo? ¿Qué gran diferencia tiene a la sabiduría que estamos viendo de hombres que no tienen temor de Dios? Si tú quieres tener sabiduría pero no tienes un temor de Dios profundo, no va a haber de ti una sabiduría pura, como la que Santiago menciona, que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Amén? Esa es la sabiduría de Dios, una sabiduría pura. Dios da a conocer su sabiduría a través del consejo, del ejemplo de otros también, que viven reverentes a Dios y atentos a su palabra. ¿Cuántos han recibido sabiduría de Dios a través de un consejo de un amigo cristiano? Te dicen algo y tú dices: es cierto, eso es de Dios, lo voy a hacer, porque te lo están diciendo a través de la palabra. También en la naturaleza misma Dios nos muestra su sabiduría. Los hombres buscan la sabiduría en otros hombres que sean sobresalientes por sus actos, que tenga fama, que sea reconocido. Yo quiero ir a conocer a esa persona. Dios nos enseña su sabiduría en las hormigas. ¿Sí o no? Eso escribió un hombre llamado Agur en Proverbios. Vea conmigo, por favor. Lo invito a ver Proverbios 30. Agur, hijo de Jaque, se llamaba este hombre, quien escribió este pensamiento de la forma tan especial y como ninguna, ¿verdad?, que Dios usa para enseñarnos su sabiduría. Proverbios 30:24. 30:24 dice así: 4 cosas son las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más sabias que ¿qué? Que los sabios. Mire lo que escoge Dios para enseñarnos a usted y a mí. Verso 25: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su ¿qué? Su comida. En una ocasión yo escuché un comentario del hermano Pablo Hunter, y él nos decía:
Cuando encuentres una hormiguita en el pretil de tu cocina, obsérvala bien y dile al Señor: Señor, yo quiero esa sabiduría. Ya después la puedes matar y sacarla. Eso me dijo él. No vas a creer que se esté llevando toda tu azúcar a su agujerito, ¿verdad? Pues porque es sabia. Las hormigas son pueblo no fuerte, porque la sabiduría no tiene nada que ver con fuerza. Y en el verano preparan su comida. ¿Qué es esto? El que ahorra es sabio, no el que se gasta todo en Semana Santa. No se crean, si fueron de vacaciones, es válido. El que ahorra es sabio, no el que es codo. ¿Cuántos saben que no es lo mismo ser codo que ser ahorrativo? No es lo mismo, así como no es lo mismo dar que despilfarrar. No le estoy hablando de retener, estoy hablando de ahorrar. Las hormigas no se esfuerzan, de hojita en hojita, y preparan su comida en el verano. Verso 26. Los conejos. Yo tengo que aprender algo de un conejito. Es un pueblo nada esforzado. Otra vez fuerza, ¿ya vio? Nada que ver la fuerza con la sabiduría. Y ponen su casa ¿en dónde? En la piedra. El que no confía en su propia fuerza es sabio. ¿Amén o no amén? Y cubre su capacidad. Todo el talento que tienes, mételo debajo de una cobertura que sea más firme que tú. Eso es ser sabio. Verso 27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Miren nada más. Llegan las langostas y se pregunta una a la otra, ahí entre millones, ¿verdad? ¿Y quién nos va a guiar? Nadie. Vámonos, juntos. Y salen todas ordenaditas. El que se somete voluntariamente es sabio, ¿verdad? Es como el ladrón que lo cacharon en la movida, en el robo, ¿verdad? Y llega el policía y quedas arrestado. No, yo. Tranquilo, yo me pongo las esposas. Yo camino hacia la patrulla. Sí, cómo no. Ese es un ladrón sabio. No me refiero a eso, mi hermano. El que se somete voluntariamente es sabio. No fornicarás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, Chuy, ¿por qué no? Mariscal, ¿dónde no está? ¿Por qué no? Le dicen los jóvenes. Yo tengo un deseo sexual. Dios lo puso ahí. Mira qué buen pretexto, ¿verdad? El que se somete voluntariamente es sabio. Leímos en Santiago: muestra con tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Sé manso, sométete sin que te exijan. Te conviene. La palabra de Dios siempre conviene. Los mandatos de Dios siempre convienen, sin cuestionarlos. A este hombre sabio que se somete voluntariamente le basta saber que Dios es bueno y sabio con él y con los demás, y obedece sin cuestionamientos. Verso 28, mi hermano, de Proverbios 30. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Mire, mi hermano, la arañita, la araña patona, esa que tú llegas a la pared y le soplas y se va la arañita para acá, ¿verdad? Le soplas por el otro lado y se va para acá. ¿Qué fuerza tiene una arañita? Y está en un palacio con pisos de mármol, con utensilios de plata, y ahí está, teje su telarañita. ¿No le gustaría ser hombre araña? Espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El que sabe que Dios lo ha rodeado de privilegios se contenta con lo que tiene. ¿Sí o no? Sí. Así le hicieron unos. Yo sí. ¿Te contentas con lo que tienes? Sí. Así, de aquí se ve todo, hermano.
Ya conté a los que están dormidos. Dice la sabiduría que yo tengo. La araña que atrapas con la mano, esa que tú dices, es una arañita, está en los palacios del rey. Dice la Biblia que si las aves del cielo no trabajan ni hilan y Dios las cuida, ¿cuánto cuidado tendrá más de nosotros el Padre Celestial, verdad? Hay que ser sabios en eso. El que se desafana, mejor dicho, discúlpeme, el que se afana, ¿verdad?, por las cosas del mundo, no tiene sabiduría de Dios. La araña está tranquila ahí, hace tesoros en el cielo. ¿En qué basó el apóstol Pablo, hermano? Voy a este punto ahora. ¿En qué basó el apóstol Pablo su definición de sabiduría? Él usó un concepto griego, es la palabra sofía, que significa un don espiritual elevado. Eso significa. Pablo, como se tenía que relacionar con mucha gente gentil, en este caso los griegos, los romanos, todos ellos, él usó un término de donde viene también filosofía, que es el amor por la sabiduría, ¿verdad? Pero la utilización que le da el hombre a la sofía, a la sabiduría, es totalmente sin Dios. ¿Qué es eso de yo solo sé que no sé nada? Yo solo sé que no he cenado, ¿verdad? No hay fundamento bíblico, no hay una sustancia de la que yo diga, me estoy llenando de un conocimiento que me lleva en un camino certero hacia la vida. No un pensamiento que me lo dicen y me quedo donde mismo. Pablo usó la palabra sabiduría, que es un don espiritual elevado, y él usó un proverbio para exhortar a los romanos. Y les dijo a los romanos el proverbio 3:7. Les dijo, no sean sabios en su propia opinión, teman a Jehová y apártense del mal. Mi hermano, esto que le acabo de leer, ¿es difícil de entenderlo? ¿Verdad que no? La sabiduría de Dios, hermano, no es difícil. Nosotros la hacemos difícil con nuestros razonamientos. Pablo les quiso decir, no estén satisfechos en lo que ustedes piensan que está bien. No digan está bien porque ustedes creen que así lo es. Imiten la forma de pensar de Dios, que es un don espiritual elevado. Por eso es el Altísimo. Por eso no podemos decir que es el Dios alto. No, es el Altísimo, lo más alto que existe. Pablo les decía, busquen este nivel elevado de vida. Les decía a los romanos en 12:16. Esto de ser sabios, hermano, en nuestra propia opinión, se echa de ver, se demuestra precisamente en los momentos en donde nosotros, por no atender el consejo de Dios, las cosas nos salen mal. A ver, Julio, espérame. La Biblia dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Sí, los que aman a Dios. Y los que aman a Dios van tras su consejo. Pero los que no obedecen a Dios van tras su propia opinión y se ven envueltos de repente en situaciones malas que Dios no quiso. Y es el momento preciso en donde tú puedes alzar tu rostro y decir, Señor, necesito saber qué hacer aquí. Tengo conocimiento de tu palabra, pero ¿cómo lo aplico? Eso es la sabiduría. Vaya conmigo, hermano, por favor, al Salmo 19 ahora. La sabiduría de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿A quién? Al sencillo. ¿Qué está encerrado en este salmo, hermano? En este versículo de este salmo. Mire, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué es el testimonio de Jehová? Es su palabra. Aquí la tenemos, gracias a él. Dice que es fiel, es decir, es certera, es firme, duradera, estable, permanente y segura. Eso es la palabra de Dios. El consejo de Dios no falla. Es un cimiento indestructible, permanece. La palabra sabio dice aquí, porque dice que Dios hace sabio al sencillo. La palabra sabio significa hábil en mente, no hábil y de mente, Hábil en mente, palabra o acción.
Alguien que piensa antes de actuar. La habilidad que proviene de conocer y practicar el consejo y la ley de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Y la palabra sencillo significa ignorante. Nuevamente, la palabra simple. Entonces se refiere a alguien con una actitud que tiene de oír y atender el consejo. ¿Qué significa entonces? Que la palabra de Dios es tan firme y tan certera y segura que le da entendimiento y prudencia y sabiduría al que era un ignorante. Piensa en un momento, hermano, en una cosa, por favor. Piensa en algo, en una situación que antes de venir a ser cristiano tú no podías superar. ¿Ya lo pensó? Algo, piénselo, algún vicio, algo que te tenía fuertemente atado. Tú decías, no. ¿Cuándo voy a dejar esto? ¿Cuándo me va a dejar de presionar esto? Piénsalo ahora. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes al venir a la vida cristiana lograron superar eso? ¿Por qué? Porque Dios con su palabra hace sabio ¿a quién? Al sencillo. No que todavía no lo haya superado, que ya lo superaste. Y hay cosas todavía. Y en ese proceso estamos con la sabiduría de Dios, dejando cosas atrás. Y corriendo hacia adelante en la carrera, ¿verdad? Somos vencedores en muchas cosas por la sabiduría de Dios. Porque Él nos da prudencia, entendimiento, nos da inteligencia. Y si es a través de su conocimiento, de su palabra, qué poderoso es, mi hermano, ser transformado a través en este proceso de la sabiduría de Dios. Fuera de los conceptos de la Biblia, el mundo también profesa ejercer valores como el amor, los valores de la familia, el liderazgo, entre otros, pero todos al fin tienen una tendencia siempre egoísta e hipócrita también, por basarse solo en preceptos humanos. La sabiduría tampoco es la excepción. Entre los conceptos que el mundo ejerce de manera equivocada, es decir, el hombre dice, esto es sabiduría, y tú la examinas y como no tiene la base del poder de Dios, del Dios de Israel, de Jesús, dices, no, eso los va a llevar a la locura. Por ejemplo, hoy en día, no solo en nuestro país, sino en otros, ¿cuántos de los gobernantes de distintos países luchan por la mejora de sus naciones? Y por guardar los valores en la familia. Yo acabo de ver un comercial, un anuncio en la televisión, donde llega una niña adolescente, ¿lo han visto? Preocupada porque tuvo relaciones con su novio. Y está ahí sentada en la sala. Y llega su mamá. ¿Qué te pasa, hija? ¿Verdad? Y dice, es que tuve relaciones con mi novio. Y es un anuncio del gobierno. ¿Qué le dice la mamá? ¿No has oído hablar de la pastilla del siguiente día? Pero mamá, ocurrió ayer. No importa. Y la mamá sonriendo. No importa, es a partir de que sucedió eso, 72 horas, dice ahí. Pueden tomar la pastilla y se elimina el feto. Ay, qué alivio, dice la chavita. ¿Tiene valor eso? ¿Qué va a hacer la chavita, la adolescente? Seguirle con su caja de pastillas en la bolsa. ¿No? Fíjese cómo el gobierno lucha por ejercer los valores y por abajo los está carcomiendo, ¿no? ¿Esa es sabiduría de Dios? No. Es terrenal, animal y diabólica. Por arriba le llaman, le dicen valores para que la familia avance. Luchan contra la extinción de muchos animales y permiten el aborto. ¿Verdad? ¿Cómo choca entonces ahí? Unos hombres queriendo legalizar las drogas, otros no. ¿Quién les entiende? Sin la sabiduría de Dios no hay un punto de partida. Sin el conocimiento de Dios no hay un punto de inicio para que haya verdadera aplicación del conocimiento puro de Dios. No lo hay. Nosotros como cristianos debemos estar pendientes de cuál es el concepto de Dios en su palabra, de la sabiduría divina,
para evitar ser invadidos por un concepto de sabiduría mundano. Que no te invada. Fíjate lo que le dice Pablo a los Corintios, mi hermano, por favor, en segunda carta a los Corintios. Algo muy interesante, mira. Segunda Corintios capítulo 2, verso 11. Pablo los exhorta y les dice, repito, segunda Corintios 2, 11. Primeramente Pablo, mi hermano, les da un sermón, una exhortación, y les dice para qué, fíjate, les dice, para que Satanás, ¿ya lo tiene? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos saben que Satanás tiene inteligencia? Acabamos de leer que hay una inteligencia, una sabiduría diabólica. ¿Cuántos saben que él tiene su propia sabiduría? Su propia aplicación de su conocimiento, distorsionado totalmente. Lo usa para querer tomar ventaja aún dentro de la iglesia. Les está hablando a los cristianos de Corinto. Y les dice, no ignoren lo que el diablo quiere hacer. Cuidado. ¿Sabías que el diablo es más listo que algunos de los que están aquí? ¿Por qué? Porque ya cayeron en algunas de sus trampas, creyendo ser más listos que ellos. Como los que están dormidos, por ejemplo. ¿Creen muy listos? No, sí son listos. Descansen, hermanos. Descansen, pero en paz. ¿Muy bien? No se crea, no se crea. Yo sé que usted está abriendo su oído, aunque sus ojos están cerrados. Ahí. No ignoren las maquinaciones de Satanás para que no se les adelante. El apóstol Pablo guardó y enseñó un cristianismo firme gracias a la sabiduría de Dios que él tenía. Y con esa sabiduría de Dios, Pablo descubría a tiempo, diga conmigo, a tiempo, descubría a tiempo la influencia que quería venir sobre la iglesia para invadirla. Él despertaba y decía, ey, ahí se está metiendo un lobo. No, tú no, hermano, de lo que estoy hablando. Se está metiendo un lobo, ahí hay otro. Y Pablo decía, cuidado, hay que sacarlos. Era sabio. La iglesia está llamada por Cristo a ser luz del mundo, ¿sí o no? Mateo 5:14. Y debemos cuidar que este concepto no se invierta. ¿Qué quiero decirle con eso? Que el mundo no sea la luz de la iglesia. Eso es lo que le quiero decir. Y debemos cuidarlo, que no se invierta. Eso sucede en muchos sectores de la iglesia hoy. Yo quiero preguntarte algo, hermano, piénsalo. ¿Eres representante de la iglesia en el mundo o representante del mundo en la iglesia? Pablo exhorta a los colosenses y les dice lo siguiente. Te lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Les dice así: compórtense sabiamente con los no creyentes. No dice con los creyentes, que claro que se sobreentiende que también aquí, pero dice, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Eso es redimir el tiempo. No pierdan el tiempo dando mal testimonio. Dice verso 6, aquí de lo que dice Pablo a los colosenses, que su conversación sea siempre agradable y de buen gusto, no de doble sentido. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Qué buena palabra de parte de Dios. Comportarnos sabiamente con los no creyentes. La época, mis hermanos, en que Daniel y sus amigos vivieron, Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, estaba cubierta por la influencia y paganismo e idolatría de Babilonia. Pero, ¿cómo es que en medio de todo eso ellos se mantuvieron en una postura firme y sabia y espiritual? ¿Cómo le hicieron? Vaya conmigo, por favor, mi hermano, a Daniel capítulo 1. Dice Daniel 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y ¿la qué? La sitió. ¿Qué es sitiar, mi hermano? Es rodear, como lo hace el periférico, ¿verdad? Bueno, ya no rodea la ciudad, ¿verdad? Pero la sitió. Sitiar no solamente es para rodear. ¿Cuántos de ustedes saben que si un
un hombre sitia unas ciudades para conquistarla. Es para eso, no solamente la va a rodear y se va a quedar ahí. La palabra sitiar aquí también significa afligir y significa molestar. ¿Cuántos saben que que Satanás rodea y sitia a la iglesia de Dios tratando de molestarla para conquistarla? No lo va a lograr, pero su intención no va a ceder. Esto es símbolo de lo que sucede hoy en día del mundo con la iglesia. Nabucodonosor y Babilonia rodearon a Jerusalén y la conquistaron. Hoy en día el mundo tiene rodeado a la iglesia, pero la iglesia debe mantenerse firme y ser la luz en el mundo de Cristo. Pero Babilonia aquí es símbolo del mundo que rodea aún tu vida, tu familia. Tú dejas salir a tu hijo a la calle y no sabes a lo que se va a enfrentar. Ya lo están esperando los lobos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Yo los envío a esta tierra como ovejas en medio de algodón y de pastito. Hay alimento, pero hay lobos, dice Jesús. Fíjese, Jesús lo dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Y muchos no se percatan de eso. Nabucodonosor sitió a Jerusalén para conquistarlo y para demostrar su dominio. Se llevó cautivos de Jerusalén a muchos hombres sabios y a mujeres hermosas. ¿Qué propósito tenía con eso? Daniel estaba en este grupo. Nabucodonosor era un hombre temido en aquel tiempo, a tal grado que si él llegaba a un país, la caída de ese país era inminente. Caían vencidos. Y después de cada victoria, lo que hacía él y los babilónicos era llevarse a la gente más valiosa a Babilonia, sin importar a quién dejaban atrás. ¿Qué hacían con esto? Asegurar en Babilonia un suministro de gente sabia y talentosa para el servicio civil de Babilonia. Para eso. Daniel nació en esta época, en el reino de Josías, dice 2 Reyes 22. Creció durante las reformas de ese rey. Durante ese tiempo, él probablemente escuchó a Jeremías, porque él lo cita en Daniel 9:2. Josías, que era el rey de ese entonces, murió en batalla contra Egipto, y unos pocos años después los judíos vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios y son cautivados por Babilonia. En el plan de Dios. Vea el verso 2, por favor, mi hermano, de Daniel 1. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de un ídolo. Fíjese lo que está pasando aquí, hermano. Las cosas para servir a Dios en el templo de un ídolo. A ese grado llegó la invasión de Babilonia sobre Jerusalén. A ese grado. Verso 3, por favor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Antes déjeme decirle que el dios que adoraba Nabucodonosor era el dios Bel, que le llamaban también Merodac, dios supremo de los babilonios. A ese ídolo le ofrecieron los utensilios del Señor Jehová. Así como en aquel tiempo, mi hermano, hoy el mundo exige excelencia, ¿sí o no? Exigen excelencia para que los humanos puedan tener un lugar de preeminencia, de liderazgo en el mundo. Si tú quieres obtener un trabajo de altura, tienes que llevar un buen currículum, ¿verdad? Hoy en día es igual. Sabemos que la sabiduría de Dios rebasa los niveles que el mundo tiene por sabiduría, los rebasa. Un hombre y una mujer cristianos que proceden con sabiduría en todo lo que hacen en el mundo y mostrando las virtudes de Dios, pueden hacer que aún los niveles de calidad sean mayores que las exigencias del mundo. Pero ese no es el propósito. Se puede, pero ese no es el principal propósito. Porque nuestro enfoque debe estar siempre en superarnos en el conocimiento de Dios, para que el conocimiento humano no se exalte en nosotros.
porque si no sería otra sabiduría la que toma acción ahí. Sin cerrar su Biblia en Daniel, le voy a leer un versículo de Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto, mi hermano? Le estoy hablando de la importancia que tiene en medio que tengamos una actitud sabia de Dios en medio de un mundo lleno de paganismo e idolatría. Y Pablo le dijo a los romanos: el anhelo ardiente de la creación es aguardar, están esperando la manifestación de los hijos de Dios. La palabra manifestación aquí es la palabra apocalipsis, que significa revelación. ¿Qué significa entonces que la creación está esperando que tú y yo nos manifestemos? El mundo, aunque tú no te des cuenta, está esperando que tú muestres tu identidad como hijo de Dios y lo anuncies a los que no tienen a Dios. ¿Cuántos saben que el mundo, aunque no lo parece, tiene hambre de Dios? ¿No lo sabía? Usted tiene que saber eso, porque el mundo está esperando que nosotros nos manifestemos. Unos lo hacen al revés, salen al mundo a esperar a que el mundo se les manifieste. Y todo lo contrario. Y dice Pablo: la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Revélale tu identidad al mundo. Lo están esperando. Eso nos hace responsables de proceder en el mundo con sensatez y prudencia, hermano. Ser de testimonio, dándoles a conocer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. No sabe, sabio. El que gana almas es, y unos dijeron, sabe. Es sabio. Ahí está la sabiduría de Dios en cuanto a actuar ante el mundo. No es para presumir al mundo que podemos lograr cosas en lo que ellos hacen. Es para mostrarles la manifestación que Dios ha puesto en nosotros, la revelación. Tan mal comprendido está este concepto hoy en día en la iglesia, y por muchos que lo predican, hermano. Fíjense, dicen: es que el mundo está esperando que los cristianos se manifiesten, que también vean que los cristianos tenemos talento. ¿Es eso? No, no es eso. Y hacen a un lado la Biblia y es que hay que demostrarles que también nosotros podemos. ¿Podemos qué? Y se cruzan las cosas ahí, ¿verdad? Ya no le decimos al mundo: te traigo el estándar de Dios para que vivas en él, el nivel de Dios para que lo busques. No, ya no le decimos eso al mundo. Ahora lo que le decimos es: mira, ya alcancé tu nivel, ya soy igual a ti, tus exigencias yo las puedo lograr. ¿No me vas a dar un premio por eso? ¿No me vas a dar un Grammy? ¿Sí o no? Logré lo que tú me exigías, mundo, dame un premio. Jesús dijo que el mundo, por vivir en la sensatez de Dios, el mundo nos iba a premiar. ¿Nos iba a qué? A aborrecer, hermano. Y hoy en día muchos buscamos los premios del mundo. Ofréceles los premios de Dios a ellos. Dios es galardonador de los que le buscan. Él tiene galardones. ¿Por qué buscar el galardón del mundo para decir que ya se están manifestando los hijos de Dios en el mundo? Eso es un error. Le falta sabiduría a la iglesia en muchas áreas de hoy, en mucha parte de la iglesia universal de hoy. Es una nueva religión, ¿sabía? La que usa como Biblia los estándares del mundo. En eso se basa. Nosotros usamos los estándares de Dios y el mundo nos aborrece. Y hay quienes empiezan a buscar los estándares del mundo para quedar bien con el mundo. Está bien, cada quien su religión, ¿verdad? Los cristianos en muchos sectores somos conocidos por diferentes causas. ¿Por sabios? Hay que pensar en eso. La mayoría de esas causas no son admirables, son cuestionables. El sábado antepasado yo tomé un taxi para llegar aquí y el taxista me dice, me subí, me senté en mi portafolio y volteé y me ve así, ¿verdad? Ya es que te voltean a ver así, ¿verdad? ¿A dónde vamos?
Y le digo, a Colón y Cardenal, a la casa de oración, ¿verdad? Ya saben a dónde. Y le digo, sí, ahí mire, ya sabía, ¿verdad? Sí, cada rato llevo gente ahí. A lo mejor ustedes lo conocen. y y unas 3 cuadras avanzando, y yo ahí viendo el reloj, y me dice él, ¿ustedes son como los de Munguía? Porque ellos también tienen un cine. Los de, ya sabe usted, pague por sufrir, ¿verdad? Ustedes también son como ellos. Le digo, mira, yo sabía el punto al que iba. Y le dije, mira, nosotros en la iglesia manejamos las finanzas de acuerdo a la palabra de Dios. La gente sabe que por obediencia depositan sus diezmos y sus ofrendas en un bote. Cuando se les pasa ahí en su silla, ellos por obediencia dan la cantidad que proponen en su corazón. Y es todo lo que se recoge para el sostenimiento de la iglesia y el avance del ministerio. Oh, entonces no son como los de Munguía, me dijo. Le digo, no, fíjate que no. Nos copiaron con lo del cine, pero no somos como ellos. La causa principal es el fanatismo, derivado de la ignorancia. Mis hermanos, el fanatismo abarca muchas acciones, No podemos ponernos a ver cada una. Pero el fanatismo es la muestra más clara de la falta de sabiduría de Dios. Dios no es un Dios fanático. Muchos cristianos son fans, ¿verdad? ¿Y sabes de dónde viene la palabra fan? De fanático, ¿verdad? Esto se deriva de la ignorancia de la sana doctrina en gran parte del sector de los que van a una iglesia, de los cristianos. Y últimamente al cristianismo se le identifica como una religión ambiciosa. ¿Son como los de Munguía? No, le digo, no, brother. Digo, brother, no, taxista. Se nos identifica como una religión ambiciosa que busca y espera solo prosperidad de parte de Dios. El limitado conocimiento de la persona de Dios por parte de muchos hoy en día le impide a la iglesia ser de impacto espiritual, no secular, en el mundo. Aún los medios de comunicación, hermano, seculares, critican la mercadería de la fe que hay dentro del sector cristiano. Eso es falta de sabiduría, es falta de prudencia. Se echa mano más de la astucia para sacar fondos que de la sabiduría para ganar almas. Jesucristo corrió a los mercaderes del templo porque era sabio, es sabio, y se dio cuenta del fanatismo y del comercialismo que había ahí, y dijo, esta es la casa de mi Dios, y la han convertido en una cueva de ladrones. Ahí había sabiduría, no había ningún interés de ningún tipo material, ¿verdad? Mis hermanos, ¿será aún la iglesia o no será la revelación que el mundo anhela ardientemente como respuesta a las necesidades espirituales del mundo? Pregúnteselo usted, por favor, a usted mismo. ¿Seré yo la respuesta que a las preguntas del corazón que la gente casi me grita en la calle, en tu trabajo, en tus familiares? ¿Eres la respuesta sabia a eso? Vaya conmigo nuevamente a Daniel 1, donde estaba su Biblia ahí, si usted apartó. Verso 4 ahora, por favor. Vamos a ver la conclusión de este tema. Verso 4 de Daniel 1. El rey ordenó que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mira, hermano, la lengua de Babilonia era el arameo. Pero había un programa académico. Babilonia era una ciudad académicamente preparada, poderosa. Se dice históricamente que incluían, entre otras cosas que tenían que aprender Daniel y sus amigos, matemáticas, astronomía, historia, ese idioma de los caldeos, pero también tenían que aprender alquimia. Alquimia era una rama de la magia que consiste en la búsqueda de la curación por transmutación de los metales
brujería, pues. Eso tenía que aprender Daniel y sus amigos. ¿Te has dado cuenta cómo son invadidos ahora los jóvenes en sus escuelas con materias que no se sabe ni de dónde las sacan, verdad? ¿Y qué aprendiste hoy en la escuela, hijo, hija? Y tienes que estar ahí cuidando, ¿verdad? Tienes que estar como Pablo con los de Corinto. No ignoren las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja. ¿Qué te enseñaron en la escuela? ¿Qué te están diciendo? Y luchas porque haya una escuela cristiana, ¿verdad? Y llevarlos ahí. Luchas porque haya un modo de educación que no los vaya a descarriar. Daniel, verso 5 del capítulo 1. Continuamos ahí. Dice: y les enseñó al rey, la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. El curso consistía en 3 años, ¿verdad? Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. El mundo, mis hermanos, procede, aunque con disciplina, procede con imposición y fuerza. ¿Se ha dado cuenta de eso? Quieren imponerse, aunque con reglas, pero hay que imponer, ¿verdad? Aunque sabemos que nada de lo que enseña rebasa el conocimiento de Dios, ni lo puede devaluar, ¿verdad? Se les impuso lo que comerían, beberían y estudiarían, y hasta el nombre les cambiaron. ¿No se le hace familiar? Que hasta la personalidad te quieran cambiar. A Daniel le pusieron, ¿cómo? Belsasar. Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar significa favorecido por Bel. ¿Ha oído hablar de Belcebú? Por ahí va la cosa. Ananías, amigo de Daniel, significa Dios ha favorecido. Y le pusieron Sadrach, que significa tierno. Misael significa ¿quién es como Dios? Y le pusieron Mesac, que significa que retira con fuerza, así como renegado, ¿verdad? Azarías, que significa el que escucha a Dios, le pusieron Abednego, que significa sirviente de luz brillante. Órale pues. Nabucodonosor, mis hermanos, les cambió el nombre porque quería hacerlos babilónicos ante sus ojos y ante los ojos del pueblo de Babilonia. Los nombres nuevos les ayudarían a integrarse a la cultura de Babilonia. Para eso era. Hay adolescentes que llegan a su casa y le dicen: mira mamá, con una parte del copete aquí en el ojo, ¿verdad? Así como piratas. Mira mamá, ya soy emo. Mira mamá, ya soy punqueto, darqueto. Identidad. El cristiano sabio no pierde su identidad porque tiene conocimiento de su identidad. Nosotros tenemos la mente ¿de quién? Esa es nuestra identidad. Es lo mismo que el mundo busca hacer hoy. Lograr que cada persona se integre al sistema, que se vaya con la corriente. Pero el salmón, ¿qué hace el salmón, hermano? Mire, el salmón, me impresiona tanto ver esos documentales de ese pez. Saltan por la corriente para lograr vencer la corriente hasta llegar hasta la parte de arriba de la montaña. Llegan sangrados, porque cuando saltan caen en piedras. Y llegan sangrados, sin escamas a veces. Pero es un pez tan fuerte, cuya carne inclusive es rica, ¿verdad? Y llegan y allá depositan sus huevos, no abajo, no donde todo mundo los pone. Allá depositan sus huevos para crear nuevas generaciones de gente, en este caso estoy hablando simbólicamente, que vayan contra la corriente. Daniel iba contra la corriente. Por eso les cambió el nombre a Nabucodonosor, porque quería adaptarlos a la corriente. Los nombres fue un intento de cambiar su lealtad religiosa de estos jóvenes del Dios de Judá al Dios de Babilonia. Los nombres son símbolo de personalidad. Por eso cuando un muchacho llega y dice: ahora soy emo, es porque encontró una personalidad ahí. Y se empieza a cortar con navajas y no sé cuántas tonterías, ¿verdad? Porque encontró una personalidad, porque está vacío. Y sigue vacío, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos. Es una identidad sin Dios.
Qué raro suena, ¿verdad? Una identidad sin Dios. El mundo busca dar a todos una personalidad con el mismo patrón: arrogancia, opinión propia, enfocada en lo terrenal. Dios, en cambio, nos da a cada uno una personalidad útil en su plan perfecto de hacernos a la imagen de Cristo. Verso 8, mi hermano, por favor, de Daniel 1, estamos terminando. 1:8, Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero preguntarle algo, hermano. ¿Cómo serían las palabras de Daniel para convencer a un líder de Babilonia que no le diera esa comida? ¿Cómo habló? Él no llegó y, oye, no quiero esa comida, fuchi. ¿Verdad que? Imagínense, hermano, no, le hubiera agarrado en la cabeza este Azarías y le hubiera, ahora te la comes. Era inteligente Daniel. Lo convenció, tanto que se puso a pensar este hombre y dijo, ¿quieres verduras en lugar de carne? A ver, vamos a probar, ¿verdad? Y lo convenció para que no lo contaminara con esa comida. Pero ¿qué hizo Daniel antes? Propuso en su corazón. Son palabras fuertes, hermano, que expresan fidelidad y principios. Fidelidad a los principios, mejor dicho, y determinación a seguir un curso de acción que ya te marcaste. Ya te marcaste, ya te propusiste en tu corazón, en la sabiduría de Dios, a llegar a la meta. Daniel lo hizo, sus amigos también. Cuando Daniel determinó no contaminarse, estaba siendo fiel a su determinación, obviamente, ¿verdad?, de siempre hacer lo correcto y no ceder a las presiones del medio. Demasiado a menudo nos vemos presionados a bajar nuestro nivel de compromiso. No lo bajes, hermano. Y vivir más como el mundo nos rodea. No basta con preferir o desear hacer la voluntad de Dios para resistir los embates de la tentación. No basta con eso. Debemos proponernos obedecer a Dios. Llega un joven y me dice, Julio, es que no puedo dejar la pornografía. ¿Qué le voy a decir? ¿Apaga la computadora? Es que no es su trabajo. Soy programador. Pues pídele a Dios que te ponga una convicción. ¿Me explico, hermano? No es lo mismo que estés ahí tentado todo el tiempo a que digas, desde el fondo digas, no, y no es no. No solo basta con batallar contra la tentación, hay que tener convicción. Daniel la tenía. Eso produce en nosotros, hermano, actuar con prudencia, con sensatez, con inteligencia, con entendimiento, con discreción, frutos de la sabiduría de Dios, del Dios de la verdadera sabiduría. Daniel decidió no comer de esa comida debido a que la carne era probablemente de cerdo u otra comida prohibida en Levítico para él como judío. No estaba preparada de acuerdo con la ley judía y probablemente había sido sacrificada a los ídolos, imagínense. Para alguien que desea mantener un régimen alimenticio limpio, sabes perfectamente que la carne de puerco tiene muchas toxinas, ¿sí o no? Coma pollo, ¿verdad? Pero Daniel dijo, eso me va a contaminar. Pero mira, hermano, ¿tiene una profundidad la palabra contaminar aquí? La palabra contaminar aquí significa profanar. No, Daniel no se refería a ensuciar su cuerpo físicamente, se refería a profanar la santidad de Dios en su ser. Yo voy a profanar este templo que es templo del Espíritu Santo con algo que el mundo me está ofreciendo. Y en la sabiduría de Dios él dijo no, y lo desechó. Daniel llevó a un nivel espiritual el hecho de participar en algo que muchos pudieran haber llamado una simple comida. ¿Qué tiene, Daniel? Imagínate cuántos de las otras celdas, yo no sé dónde lo tenían a él, le gritaban, cómetelo, ¿qué tiene? Está bueno. ¿Captas conmigo la idea? ¿Qué tiene? Está rico, mira, pruébalo. ¿Sí o no? Y Daniel dijo, no, no me gusta, no lo quiero. Profana mi cuerpo, profana mi mente, profana la santidad que Dios quiere que yo viva. Y para nosotros a veces es una simple comida. La famosa frase ligera, ¿verdad? El ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Cómetelo.
nada más por hoy. El lunes haces dieta. ¿Cuántos hicieron dieta el lunes? ¿Cuántos ya la rompieron? Gloria a Dios. Si así de exigente fueras espiritualmente, fuéramos todos realmente limpios y puros. Daniel aseguraba que eso era una profanación para su cuerpo. Sabemos distinguir con seguridad lo que nos contamina y que muchas veces suelen ser cosas con las que tenemos contacto a diario. Sabemos, hermano, que nos sitian. En una conferencia que el pastor Chava Pardo nos daba de la dama, muy acertada en cuanto al comportamiento que todos los varones cristianos deben de tener cuando tienen contacto con diferentes mujeres en su trabajo o en sus actividades. Busque esa conferencia y compártesela a alguien. ¿Sabes distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Entre lo que está a punto de arrastrarte? ¿El pez sabe distinguir entre un pececito de verdad y el curricán, que lo va a enganchar de su hocico y se lo va a llevar a la muerte, al plato? Hay que ser sabio, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios. Dice Daniel 1:9, estoy terminando, voy a leer el 9 y el 20 para terminar. Y puso Dios en gracia a Daniel y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mi hermano, nadie en el mundo se puede resistir al trato de una persona prudente, ¿sí o no? A todo mundo le vas a caer bien cuando seas prudente. Dios lo puso en gracia a Daniel delante de su jefe, se ganó a su jefe. Dice el verso 20 de Daniel 1, léelo conmigo para terminar. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. El número 10, mis hermanos, es un símbolo de obra completa. ¿Cuántos mandamientos nos dio el Señor? 10, ¿verdad? Que no le falta nada, como lo son los 10 mandamientos, y eso es lo que hace la sabiduría de Dios en nosotros, nos hace completos en nuestra forma de vivir. El consejo de Dios, la razón de Dios, no los apartes de ti. Significa también acumulación al máximo de dígitos. Daniel tenía la máxima acumulación de sabiduría. Era un hombre decidido. Eso hace la sabiduría de Dios. Tenemos un Dios que decide y hace porque en su sabiduría lo hace todo bien. Dice la Biblia al final de este capítulo que Daniel continuó, es decir, se mantuvo en esa actitud hasta el año 1 del rey Ciro. Se condujo de igual manera hasta el tiempo que continuó después. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie, por favor. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Él dijo: al que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre ¿qué? Prudente, que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Como el conejo. Y vienen las tempestades, vienen las tormentas, los ríos. ¿Y qué pasa con la casa? Está firme. Cuando Jesús está mencionando que construyes tu casa, habla de todo tu entorno familiar, de los que tú eres responsable. Porque en las decisiones que hacemos, otros son afectados, ¿verdad? Pero cuando manejamos todo en la prudencia de Dios, en la inteligencia de Dios, en la prudencia de Dios, nuestra casa no cae. ¿Cuántos quieren esto? Cierra tus ojos, por favor. Y antes de irnos esta tarde, dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Mis hermanos, para tener sabiduría hay que desearla. Tú puedes obtener todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero la sabiduría viene solamente a través de una relación personal y de un clamor sincero por tenerla a Dios. Dile al Señor conmigo, díselo tú solo, dile: Señor, yo quiero sabiduría de lo alto, no la que es terrenal, animal y aún diabólica, Señor.
que está llena de contención y de celos amargos. Esa no es sabiduría que viene de ti, Señor. Tu sabiduría está llena de los frutos de tu Espíritu Santo, porque tú, Espíritu Santo, tú estás en nosotros, los que somos tus hijos, y nos guías como tus hijos. Eres la sabiduría de Dios en nosotros. Señor, queremos conducirnos ante los no creyentes con prudencia y con sabiduría, en sabia mansedumbre, atender tu consejo, Señor, para poder edificar sobre la roca. El que no tiene conocimiento de ti, Jesús, no construye sobre la roca. Aquí estamos, Señor. Queremos construir en una base sólida, no en lo que tenemos nosotros, no en nuestra fuerza. Queremos ser como la hormiga, como esa araña, como el conejo, Señor, como las langostas que salen en cuadrillas, que se someten voluntariamente. Queremos ser sabios, Padre. Por último, alza tus manos y recibe del Señor, porque el Señor da abundantemente y sin reproche al que le pide sabiduría. Amén. Pídala a Dios, el cual da abundantemente, abundantemente. Vamos a darle gracias a Él. Señor, queremos ser como tú, Jesús. La sabiduría que tú tienes, Señor, es sincera, es primeramente pura, dice Santiago. Eso queremos, Señor. La sabiduría que tenía Daniel, tenía tu Espíritu Santo, y se propuso no contaminarse, Señor, con lo que el rey le ofrecía. Gracias por tu sabiduría, Jesús, porque está a nuestro alcance y ese es un privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia. Gracias.